Continuamos entonces revisando el capítulo 2 del libro Microeconomía de Vial y Zurita y dijimos que en el método KKT o Karuch-Tucker, que es lo que estamos revisando acá, encontrábamos, después de enunciar el lagrangiano, que es básicamente la función sujeta a la restricción, función de utilidad, sujeta a la restricción presupuestaria, nosotros podíamos entonces extraer las tres condiciones de primer orden, ¿cierto? Que es básicamente derivar este lagrangiano con respecto a las tres variables de interés, x1, x2 y el lambda. Y también decíamos que la derivada de cada uno de ellos, es decir, esta parte, bueno, acá es todo, la derivada de la función de utilidad con respecto a x1 va a ser nuestra utilidad marginal. Porque es la utilidad que nos entrega x1 en el cambio, es decir, en el margen. Lo mismo para x2, ¿cierto? Y la derivada del lagrangiano con respecto a lambda, que es esto, nos dice o nos da cuenta, que es básicamente la misma restricción presupuestaria, nos dice cuál es la utilidad marginal del, o sea, el lambda en sí, podríamos entenderlo como la utilidad marginal del ingreso. Si esto es el ingreso, la utilidad marginal del ingreso es la derivada de todo esto. Sería básicamente lo inverso, es decir, si derivamos todo esto con respecto a el ingreso, que es lo que está aquí dentro, nos queda esto. Lo que hicimos acá fue al revés. Dijimos, derivemos todo el lagrangiano con respecto a lambda. Pero si acá abajo pusiéramos m, si derivamos el lagrangiano con respecto a m, lo que estamos obteniendo entonces es la utilidad marginal de un ingreso, así como esto es utilidad marginal de x2 o utilidad marginal de x. Igual es la utilidad marginal del ingreso lo que multiplica esto en este caso, lambda. Entonces, y eso a su vez nos ayudaba a entender por qué esto es menor o igual a 0, menor o igual a 0, lo explicamos en el video anterior, y por qué esto es mayor o igual a 0. Entonces, continuando, decíamos, además de las condiciones de primer orden, 1, 2, 3, nos interesan las condiciones de holgura complementaria. Y aquí es donde quedamos y dijimos, esto va a ser muy informativo para saber si esto se cumple con igualdad o desigualdad. Es decir, si lo dejamos así para resolver y trabajamos un sistema de inecuaciones, o si cambiamos esto por un igual, esto por un igual y esto por un igual, va a depender del análisis de nuestras condiciones de holgura complementaria. Hay otras formas de entenderlo también o de descartar eso, pero la forma quizás más rápida o más intuitiva es resolviendo esto. Entonces, ¿cómo podemos saber qué valor tenemos en x1, x2 para ver si esto se cumple? Enfoquémonos en estas dos primeras. ¿Cómo podemos saber si x1 es positivo o es 0? ¿Y por qué eso es relevante acá? Porque como vemos, ¿cuál es la condición de holgura complementaria para x1? Que la derivada del lagrangiano con respecto a x1 por x1 es igual a 0. Entonces, si yo no consumo del bien o el individuo no consume del bien x1, esto es 0, y 0 por lo que sea, si esto es positivo, negativo, lo que sea, esto es 0, sigue siendo 0. Acá igual, si yo no consumo del bien 2, esto ya es 0, y 0 por lo que sea, que esto podría ser negativo, sigue siendo 0. Entonces, por eso es relevante, porque si yo sé que esto es 0, no me dice mucho y no puedo cambiar este signo. Porque si vemos, lo que hay acá es lo que hay acá. Acá me dice derivada del lagrangiano con respecto a x1. ¿Qué es lo que hicimos acá? Derivada del lagrangiano con respecto a x1. Yo solo voy a saber que la derivada del lagrangiano con respecto a x1 es igual a 0 y no menor o igual, es decir, en vez de menor, solo igual, es igual, solo voy a saber eso si es que sé que el bien x1 es positivo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se daría la lógica inversa, es decir, al saber que esto es positivo, para que me dé igual a 0, esto tiene que ser 0. Ese es el razonamiento. Entonces las condiciones de holgura complementaria son informativas para resolver esto por igualdad o desigualdad, siempre y cuando yo pueda descartar que el bien x1 o x2 sean 0.
Si yo no puedo descartar que son 0, esto se cumple y esto se cumple. Lo puedo dejar así y puedo resolver. En cambio, si yo sé, por alguna razón, que la vamos a estudiar ahora, que x1 no puede ser 0 o x2 no puede ser 0, entonces si yo sé que esto es positivo o esto es positivo, esto necesariamente tiene que ser 0 para que se cumpla esta ecuación. Y si esto tiene que necesariamente ser 0, lo expreso acá. La derivada de Lagrangiano respecto a x1 es igual a 0. Por esto de x2 es igual a 0. Y cambio este signo por un igual. Siempre y cuando yo sepa que esto es positivo y que esto es positivo, yo puedo cambiar esto por un igual. Por eso son tan informativas. Y para el caso de la tercera CPO, la tercera condición de primer orden, que es esta, yo puedo saber que esto se cumple con igualdad casi siempre por el mero hecho de que, decíamos, si yo paso esto a la derecha, lo que me queda es la restricción presupuestaria. De hecho, esto es lo mismo. Más. O sea, negativo pasa a positivo, ¿cierto? P2x2. Y acá tengo la restricción presupuestaria. Esta es restricción presupuestaria. Y esta restricción presupuestaria nos decía, cuando estábamos analizando esto, que era esta recta, y que es muy probable que yo no me encuentre por debajo de esa recta, porque todavía me queda ingreso por gastar. Y si todavía me queda ingreso por gastar, es muy probable que yo me ubique o acá, o acá, o acá, básicamente a lo largo de la recta. Cuando esto es una desigualdad, es decir, m es mayor o igual a 0, paso esto para la derecha, estoy diciendo esto. Estoy diciendo que tengo más ingresos, menos gastos. ¿Y yo por qué voy a ahorrar gastos si estamos hablando de un modelo estático? Dijimos. En un periodo de tiempo, o me lo gasto todo o no me lo gasté, lo pierdo. Por lo tanto, es muy probable que yo me lo gaste. Si me lo gasto, ingresos van a ser iguales a gastos. Entonces, la razón de por qué yo esto lo convierto en igualdad va a depender de si puedo descartar que estos bienes sean cero. En cambio, la razón de por qué la tercera CPO yo la convierto en igualdad depende del axioma de no saciedad, es decir, el axioma en el que nunca consumo suficientemente de esto al punto en que ya no quiero comprar ni x2 ni x1, estoy saciado, por así decirlo, aunque me queda ingreso por gastar. Eso es un axioma, el axioma de no saciedad, ¿cierto? Y apelando a ese axioma, que es un axioma de racionalidad, básicamente, no el único, tenemos el de transitividad y otro, pero nos diría, esto se va a cumplir con igualdad, casi en todos los casos, por lo tanto va a ser una restricción activa, esto es restricción presupuestaria. Entonces, ya tenemos el sentido de la CPO, el sentido de las condiciones de holgura complementaria, y ahora Carruthers-Tucker o el método KKT nos va a decir cuáles son los casos factibles, que son los que graficamos en el video anterior. Los casos factibles, dijimos, serían acá, acá, esto es x1, es x2, puedo consumir esto, puedo consumir esto, puedo consumir esto, puedo consumir esto, esto, o todo lo que está entre medio, ¿cierto? Digamos, son los casos icónicos. Y eso lo tenemos que formalizar ahora con el KKT. ¿Y cómo lo formalizamos? Bueno, son estos los casos posibles. Lo mismo que tenemos en el gráfico básicamente es esto, es decir, ¿qué pasa si el lambda, x1 y x2 son mayores a 0? Ese es un caso. Se lo podemos llamar caso 1. Después, ¿qué pasa si el lambda, dejémoslo lambda 0 para el final, para que se entienda mejor? ¿Qué pasa si el lambda y x1 son positivos y x2 es igual a 0? Tercer caso, es el caso 3, caso 2. C2 de ahora, más rápido, es lambda y x2 son positivos, x3 son 2, positivo, y x1 es 0. Llevamos tres casos. De hecho, estos tres casos son los más usuales. Son los casos que en la recta presupuestaria estaban o acá, o acá,
o acá, y que dijimos son los más factibles, ya que estos casos, por no saciedad, los podríamos descartar. En el video anterior lo explicamos. Entonces, como estos 4 casos son fácilmente descartables, no los vamos a formalizar acá, pero son casos que el método KKT nos dice debiésemos evaluar y fundamentar por qué se descartan, para no resolverlo. Son los casos, por ejemplo, en el que los dos bienes son cero. Es este. ¿Por qué no voy a consumir nada si tengo ingresos para consumir? O en el caso de que consumo de los dos bienes, pero me queda ingreso para llegar más lejos en utilidad, gastar más. Entonces, ¿por qué consumiría esto si yo puedo consumir más? También lo descarto. O el caso contrario, consumo de un solo bien e incluso no me gasto todo el ingreso. Porque decíamos que acá, en estas extremos, en las soluciones esquina que le llamamos, esta esquina y esta esquina, es donde me gasto todo. Acá me gasto todo, esto es x2, esto es x1, y acá me gasto todo el ingreso SSM en x1, perdón, en P1, en el precio del bien, y acá me gasto todo en P2. Entonces, esos solo 3 casos en azul serían los casos factibles o razonables y yo debiese considerar. Los casos en el que los dos bienes son ceros, que sería un cuarto caso, ¿cierto? Buscando las combinaciones posibles. El caso en el que el lambda es cero, ¿y qué es lo que íbamos a interpretar por lambda? Que era la utilidad marginal del ingreso. Es decir, utilidad marginal del ingreso quiere decir, a medida que cambia mi ingreso, cambia mi consumo, cambia mi utilidad, que hubiese un lambda cero quiere decir que no. Quiere decir que si cambia mi ingreso, es decir, gano más plata o gano menos dinero, no va a afectar mi utilidad. Y claramente, si gastos son iguales a ingresos, ¿cierto? Cuando pasábamos esto a la derecha, es decir, ingreso igual a gastos, están perfectamente relacionados mis niveles de ingresos con mis niveles de consumo. Entonces, es poco sensato, poco razonable nuevamente pensar que tenemos un lambda igual a 0. Y en estas combinaciones posibles, las combinaciones de casos son asignar un 0 solo a este, 0 solo a este, 0 solo a este, 0 2, 3, 0 2, solo a 2, ¿cierto? Y así, hasta llegar a 8. Básicamente las combinaciones posibles, un problema de combinatoria, sería 2, porque son 2 variables, que son x1 y x2, elevado a 3, ¿cierto? Que son el 2, el 3 es por las 3 variables, x2, x1 y este, y el 2 por los valores que pueden adquirir. Ahí está. ¿Cuáles son los valores que pueden adquirir? 0 o mayor a 0. Ahí. Entonces es un problema de combinación que nos lleva a que 2, esto es 2 por 2 por 2 igual 8. Y esos son los 8 casos. ¿Y por qué decíamos que teníamos solo 7? Bueno, porque el octavo caso sería consumir de los dos bienes, pero con ingreso cero. Y yo no podría consumir nada, por eso no lo representamos ahí, no podría consumir de los dos bienes sin ingreso. No podría consumir, de hecho, de ningún bien. Esa combinación no la podemos representar en el gráfico, pero existe, y es uno de los 8 casos que incorporaría esto, bajo esta lógica. Pero ¿cuáles son entonces los 3 casos? Los 3 casos razonables, los que tenemos en la recta, en los que me gasto todo en consumir el máximo posible. Y ahí entonces tenemos la lógica general, muy general, de lo que es el método Karush-Tucker o método KKT, y lo que vamos a hacer luego de esto entonces es usar una función de utilidad muy simple, específico, hablar un poco de ella y desarrollar estos pasos para encontrar las demandas. Y vamos a ver que son 2 demandas, la ordinaria y la compensada.